¿Están listos, chicos? Sí, maestra, estamos listos. No los escucho. Sí, maestra, estamos listos. Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar nuestro penúltimo tema de este curso, que es tercera ley de la termodinámica. La tercera ley de la termodinámica, antes de continuar, toda esta información yo se las envié a Google Classroom para que ustedes puedan verla, pero vamos a explicarla. Es también llamado enunciado de Nernst-Simon, o Simon, depende si lo dicen en inglés. Si ya habíamos dicho, para que sea una ley, esto es algo muy importante, para que sea una ley se dice que es algo que sea comprobable, algo que se obtenga siempre experimentalmente, ¿sí? Entonces, cuando se hizo este postulado de la tercera ley de la termodinámica, se les dijo a estos personajes que iba a dejar de ser ley o que cambiaran su enunciado. Y vamos a ver por qué. Ellos tuvieron que cambiar en su enunciado para que pongan mucha atención. Híjole, yo creo que no se va a poder. En cualquier proceso isotérmico que implique sustancias puras, cada una en equilibrio interno, la variación de entropía, pusieron la palabra mágica, tiende a cero cuando la temperatura tiende al cero absoluto. ¿Qué significa cero absoluto, jóvenes? No lo sé, tú dime. Cero absoluto es 0 Kelvin, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la temperatura más baja a la que se ha podido llegar experimentalmente? Pues la temperatura más baja que te gusta, ¿cuánto te gusta que estén en el polo norte, por ejemplo, no? Ponle a menos 250 Celsius, que no es cierto, ¿sí? ¿Cómo se convierte a Kelvin? Sumándole 273. Y si te fijas, no llegas a cero. Entonces, esa temperatura, ustedes me la van a investigar. Van a buscar qué significa el cero absoluto y cuál es la temperatura más baja a la que se ha logrado llegar experimentalmente. Y la temperatura más baja a la que se ha logrado llegar, la mayoría de los ejemplos que vamos a hacer en clase, es a 15 Kelvin. Y aún ahí, jóvenes, sigue habiendo movimiento. Porque acuérdense que entropía es el grado de desorden. Entonces, aún ahí, a 15 Kelvin, sigue habiendo movimiento. Entonces, por eso les pidieron que cambiaran su enunciado para que no dejara de ser ley, porque ley es algo comprobable, es algo que se puede llegar, que cualquier persona puede experimentar y siempre va a suceder. Entonces vamos a volver a repetir su enunciado. En cualquier proceso isotérmico que implique sustancias puras, cada una en equilibrio interno, la variación de entropía tiende a cero cuando la temperatura tiende a cero absoluto. Entonces fueron muy inteligentes, la palabra es tiende, ahí fue la solución para poder permanecer como una ley. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a ver que es llegar desde el 0 Kelvin y una atmósfera hasta 298 Kelvin y una atmósfera. Eso me lleva por proceso isobárico. Ya sabemos que la fórmula es NCP de T sobre T. Y la integral de T sobre T, pues ya sabemos que es logaritmo neperiano. Entonces, si hiciéramos nuestra operación logaritmo de 298 entre 0, ustedes lo pueden hacer en la calculadora. ¿Para qué o qué? Me dice que no es posible, que es indeterminado. Entonces, ¿cómo podemos resolver este problema que tenemos? Pues muy sencillo, se va a dividir en dos partes. Una es
hacerlo experimentalmente. Estos problemas yo no los puedo inventar, se tienen que hacer experimentalmente. Entonces vamos a llegar lo más abajo que se pueda de temperatura, ¿sí? Entonces, ¿qué es la temperatura más baja? Hasta 298. Y aquí se presentan varios casos, que sea sólido, que sea líquido o que sea gas. Y de esta temperatura más baja a la que pudimos llegar experimentalmente, se extrapola hasta el 0 Kelvin, o sea, 0 absoluto, a través de una ecuación que ya les había dejado de tarea. ¡Ya valió madre! Que es la ecuación de Debye-Hukkel. Debye-Hukkel estableció esta fórmula que dice que Cp es igual a A por T al cubo. Estableció que las sustancias que se experimentan y se acercan al 0 absoluto pueden determinarse a través de su ecuación, que sirve para extrapolar hasta el 0 absoluto de temperatura, pero primero se tiene que obtener la A, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver si la sustancia está sólida, está líquida o está en forma de gas. Entonces vamos a ver la determinación de la S0 para diferentes sustancias. El primer caso es que estén sólidos a 298. A 298 Kelvin, ¿qué sustancias pueden estar sólidas? El cobre, el aluminio, el fierro, etc. Entonces, ¿cuál sería su esquema? Desde 0 Kelvin y una atmósfera hasta la temperatura más baja obtenida experimentalmente a una atmósfera usando la ecuación de Debye-Hukkel, que es el delta S1. Y el delta S2, ahora sí, es desde la temperatura más baja hasta 298 Kelvin, como es un proceso isobárico, es Cp dt sobre T. O también puede resolverse con un área bajo la curva. El caso 2 sería que fuera un estado líquido. Un estado líquido, ¿qué sustancias están líquidas a esta temperatura? El agua, el benceno, el mercurio, el ácido acético, etc. Entonces, vamos a ver cuál sería su esquema. Vuelvo a partir de 0 Kelvin y una atmósfera hasta su temperatura de fusión. Esto me conlleva a dos delta S, que es Debye-Hukkel, que me quita el problema del 0 Kelvin y el área bajo la curva. Y ahora sí, hago el cambio de fase desde la temperatura de fusión hasta la temperatura de fusión, siendo de sólido a líquido, y este es el delta S3. Este ya lo habíamos visto cómo se calcula, que es Q entre T, que es N delta H de fusión entre la temperatura de fusión. Este sería el 3. Y ahora sí, parto desde la temperatura de fusión en una atmósfera hasta 298 Kelvin y una atmósfera. Este sería el delta S4, que es un proceso isobárico, que es N, temperatura de fusión, hasta 298, Cp de la sustancia líquida de T sobre T, y este sería el delta S4. Hago la suma de estos delta S y ese es el S0. Y por último vamos a ver el caso 3, que es cuando son sustancias que son gases a 298 y una atmósfera. Moriremos todos. Como es el oxígeno, nitrógeno, helio, etc. El esquema, como podemos ver, se alarga. Parto desde 0 Kelvin y una atmósfera hasta la temperatura de fusión y una atmósfera. Esto me va a llevar a través de la ecuación de Debye-Hukkel, que ya la habíamos explicado, hasta la temperatura más baja, y luego podemos sacar un área bajo la curva, que sería el delta S2. Luego hacemos un cambio de fase de la sustancia sólida a líquida a la misma temperatura y presión, y ese es N delta H de fusión entre temperatura de fusión, y ese es el delta S3. Luego lo llevaría a la temperatura de vaporización, que es un proceso isobárico, que es N desde la temperatura de fusión hasta la temperatura de vaporización, Cp de la sustancia líquida de T sobre T. Y luego hago el cambio de fase desde la temperatura de vaporización a ebullición a la misma temperatura y presión, que es N delta H de vaporización entre temperatura de vaporización, y ese sería el delta S5, que tal cual es la regla de Troughton que ya habíamos visto. Y ahora sí,
de esta sustancia gaseosa la voy a llevar a 298 en una atmósfera bajo un proceso isobárico. Y entonces la fórmula es N desde la temperatura de vaporización, integral, ¡Quedé como un tonto anoche! desde la temperatura de vaporización hasta 298, NCP de la sustancia gas de T sobre T. Y ya nada más realizaríamos la suma de todos los procesos. Casos especiales, ¿cuáles serían? Las sustancias que se subliman, como es el yodo y el CO2, que no pasan por líquido, y las transiciones cristalinas, como de alfa a beta, de bote a silla, que también se tienen que considerar. Bien, ahora vamos a resolver el problema número 1 que está aquí en el manual de tercera ley de la termodinámica y está escrito lo siguiente. ¡Hoy es un gran día para morir! Determine la S a 298 Kelvin y una atmósfera para el disulfuro de carbono líquido si su temperatura de fusión es 161 Kelvin y su delta H de fusión es 1049 calorías sobre mol Kelvin. Aquí sí me dijeron que lo máximo a lo que llega a 298 es líquido, por eso solamente me dieron fusión, los datos de fusión. Pero si yo tuviera dudas si está a 298 sólido, líquido o gas, tengo que ir a la tabla de Atkins y ver cuál es su temperatura de fusión y su temperatura de ebullición. Si yo veo que su temperatura de ebullición es mayor de 298, quiere decir que se queda en líquido. Si yo veo que su temperatura de vaporización es menor de 298, quiere decir que sí alcanza a irse hasta gas. En este caso sí me dijeron que es hasta líquido y me dieron esta serie de datos con los cuales yo voy a trabajar. Entonces, ¿cuál sería nuestro esquema para el disulfuro? Voy a partir de 0 Kelvin y una atmósfera y lo voy a llevar al primer dato o la temperatura más baja que me dieron aquí, que fue 15 Kelvin y una atmósfera. Esto lo voy a hacer a través de la ecuación de Debye-Huckel. Luego lo voy a hacer desde 15 Kelvin hasta 161 Kelvin y una atmósfera, que eso es proceso isobárico, a través de un área bajo la curva. Luego voy a hacer el cambio de fase de sólido a líquido a la misma temperatura de fusión, que es 161 Kelvin y una atmósfera. Después voy a hacer el paso hasta 298 Kelvin y una atmósfera, y eso me lleva bajo proceso isobárico. Si ustedes observan, son 4 delta S. Uno que es el de Debye-Huckel, el 2 que es el área bajo la curva, el delta S3 que es el cambio de fase y el delta S4 que también es un proceso isobárico. Si observamos aquí, en realidad donde voy a aplicar la ecuación de Debye-Huckel sigue siendo un proceso isobárico. Entonces, voy a usar mi fórmula que ya sabemos para proceso isobárico, que es NCP de T sobre T. Pero si recordamos, si se hicieron su tarea del resumen, según Debye-Huckel, CP es igual a AT al cubo. Lo primero que tenemos que hacer es obtener la A, la despejamos, esto está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Con qué lo voy a hacer? Con la temperatura más baja experimentalmente obtenida para esta sustancia, que es 15 Kelvin y el CP era 1.65. Entonces hago la división, 1.65 entre 15 Kelvin al cubo y me da este valor como la A. Entonces, ¿cómo me quedaría la ecuación de Debye-Huckel para esta sustancia? CP es igual a 4.8888 por 10 a la menos 4 T cúbica. Entonces lo único que hago es sustituirla aquí en el CP. Y ahora sí, si ustedes observan, este T cúbica entre este T a la 1, ¿qué le pasa? Se hace T2. Y la integral, ya la hemos visto muchas veces, de U a la N es N más 1, U a la N más 1 entre N más 1. ¿Cuál es mi N? 2. Es N más 1, entonces va a ser igual a 3, ¿sí? Entonces ya aplicamos la integración y me va a quedar 1 por 4.8888 por 10 a la menos 4, T cúbica con los límites 15 al cubo menos 0 al cubo entre 3.
Al hacer mi operación me da un valor de 0.549 calorías sobre Kelvin. Ya hicimos el delta S1. El delta S2 lo vamos a dejar pendiente ahorita del área bajo la curva. El delta S3 es un cambio de fase que es Q entre T, N delta H de fusión entre temperatura de fusión es igual a 1 por 1049, que ya nos lo habían dado acá arriba, entre 161, que ya nos habían dado acá arriba, y nos da un valor de 6.5155 calorías sobre Kelvin. El último delta S4 es otra vez un proceso isobárico, que ahora es NCP de la sustancia líquida de T sobre T, y nos da un valor de 1 por 18.04, que es el último valor que tenemos registrado en nuestra gráfica, logaritmo de 298 entre 161, y nos da un valor de 11.1070 calorías sobre Kelvin. Lo único que tenemos que hacer es sumar estos 3 delta S y nos da un valor de 18.1715 calorías sobre Kelvin, y lo único que nos falta añadir es el área bajo la curva para poder obtener la S0 de esta sustancia. No entendí. Bien, por último nos hace falta sacar el área bajo la curva. Para eso me dieron una serie de datos. Ya no aguanto. ¿Qué me dieron? La temperatura en Kelvin, hasta la más baja que pudieron llegar en este ejercicio es hasta 15 Kelvin, hasta 161, que es cuando es el cambio de fase al líquido, y me dieron su CP en calorías. Si recordábamos, eso nos llevaba por un proceso isobárico. Proceso isobárico es NCP de T sobre T, y de U sobre U me lleva por logaritmo neperiano. Ustedes debieron de haber hecho su tarea en el resumen, donde debieron de haber visto cómo se pueden obtener las áreas bajo la curva. Entonces, lo que vamos a ocupar en esta ocasión es que se hagan las gráficas. Yo ya les hice la gráfica, no sé si se puede observar aquí. Lo que yo quiero que ustedes observen es, voy a graficar logaritmo de la temperatura porque es de U sobre U. Y esta va a ser mi X, y la capacidad calorífica va a ser mi Y. Al hacer mi gráfica, yo encuentro, no sé si se observa aquí, como aquí todo queda linearizado, pero este punto que está aquí señalado, ¿sí? Este punto se sale de la línea. Entonces, la única forma para poder observar, tengo que ver qué figura se obtiene. Según la figura que se obtiene en mi gráfica es la función que voy a integrar. El método más certero para poder hacer un área bajo la curva es hacer mi gráfica. Ya que hice mi gráfica, veo la figura que me da. Según la figura es la función, y según la función se hace la integración. Con honor, hasta el final. Entonces, hice mi gráfica y observo que todo me da una línea recta, excepto este último punto. Observen cómo aquí se empiezan a desviar estos últimos puntos. Entonces, en realidad es una línea recta. Espero que sepan hacer regresión lineal con su calculadora, o también hay algunos programas en internet donde ustedes pueden hacer las regresiones lineales. Bueno, lo intentamos. Al hacer la regresión lineal de todos estos datos, me da una A de menos 14.461 y una pendiente de 5.751, pero la R es muy importante. La R ustedes la debieron de haber visto en estadística y en otras materias de diseño también la debieron de haber visto. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? La R es muy importante porque me dice el porcentaje de confianza que yo tengo de que quedó bien hecha mi linearización. Si observamos es un 98%. Lo más correcto es que sea .9999. Entonces aquí tenemos un error. Sí, porque si lo observamos en nuestra gráfica, observamos que este último punto se sale de nuestra gráfica.
Entonces, al haber hecho la gráfica, yo ya sé cuál es el punto que se está desviando, que es este último, y por lo tanto, si lo elimino y vuelvo a hacer mi regresión lineal, como se observa aquí, observen cómo queda perfectamente linearizado, y al obtener la regresión, quitando el último punto, la B que me sale es menos 12.062 y la pendiente 5.041 y mi R es 0.998. Eso quiere decir que es un gran porcentaje de 99.8% de que hicimos una adecuada linearización. Entonces, como ya sabemos, la regresión lineal, cuando estamos haciendo una regresión lineal, nuestra fórmula, ¿cuál es? Y es igual a mx más b. M, que es mi pendiente, que aquí la tengo, 5.041, y B, que es el intercepto. Entonces, esta es la fórmula que me va a quedar ya habiendo hecho la linearización. Entonces, le voy a poner límites desde 2.7, que era mi logaritmo, hasta 5.08. Y entonces, ahora sí, comienzo con mi integración por partes. Este es un número, sale fuera de la integral y me queda la integral de x de x. Este es un número, sale fuera de la integral y me queda la integral de dx. Esta la hemos visto mucho, que la integral de du es u, y como tengo límites, es la resta de los límites. Esta x está a la 1, la hemos visto muchas veces, que mi n es 1, mi n más 1 es 2, entonces es u al cuadrado sobre 2. Entonces, lo hago para cada uno de mis límites, que es 5.08 al cuadrado menos 2.7 al cuadrado entre 2 por mi 5.041. Y al hacer esta operación me da un valor de 46.6706 y al hacer esta operación me da un valor de menos 28.7075. Por lo que mi área bajo la curva para este compuesto es 17.96304. Como habíamos dicho, la S0 para esta sustancia era el área bajo la curva que acabamos de sacar ahorita, más el delta S 1, 3 y 4, que ya lo habíamos sacado, que era 18.1715. Le sumamos este número y nos da aproximadamente 36 calorías sobre Kelvin, tal como nos indica el bulto. Entonces, para no variar, Perdóname, niñita. ustedes van a hacer de tarea el problema número 2 del manual de la tercera ley de la termodinámica. Yo quiero hacerles una aclaración. En ese del manual que ustedes van a hacer, la sustancia a 298 no alcanza a hacerse líquida, sino que su sustancia se queda en estado sólido. Y además, los datos que te dan más o menos llega a 15 la más baja y llegan hasta 298. Entonces, en el problema que ustedes van a hacer de tarea, lo único que tienen que hacer es aplicar la ecuación de Debye-Hukul, hacer su gráfica para ver si es una línea recta, y si es una línea recta van a tener que obtener la regresión lineal y realizar su integración por partes, y ya nada más le suman el resultado de la ecuación de Debye-Hukul. Eso es todo, amigos.